estudiando acerca de sirviendo a la iglesia. Para eso vamos a Romanos capítulo 12. Hoy vamos a estar considerando los versículos 3 al 8. Romanos capítulo 12, versículo 3 al 8. Los que tienen Biblia pueden estar compartiendo con aquellos que no tienen Biblia, así todos leemos la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y ahora vamos a ver los versículos 3 al 8, en lo cual vamos a estar estudiando en este día. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. A modo de introducción, quiero decirle que los primeros 11 capítulos del libro de Romanos tienen que ver con lo que Dios hizo a favor de nuestro. Romanos tiene 16 capítulos, pero los primeros 11 capítulos tienen que ver con lo que Dios hizo por nosotros sin merecerlo. Dios dice los primeros 11 capítulos de Romanos que Dios nos amó, nos eligió, nos justificó, nos llamó y nos glorificó. Entregó a su único Hijo por amor a nosotros, siendo que nosotros éramos rebeldes, impíos, malos. Y no solo que nos salvó, sino que también nos hizo parte de su familia, que es la iglesia. Además, como si esto fuera poco, los primeros 11 capítulos de Romanos nos dicen que Dios nos dio su Espíritu Santo, quien nos consuela, nos fortalece, nos capacita para hacer el ministerio. Pero desde el capítulo 12 hasta el capítulo 16 de Romanos, Pablo, el apóstol, va a describir todo lo que nosotros debemos hacer al considerar lo que Dios hizo por nosotros. Entonces, 11 capítulos, Pablo describe lo que Dios hizo por nosotros sin merecerlo. Los próximos 5 capítulos, Pablo describe lo que nosotros debemos hacer en respuesta a lo que Dios hizo por nosotros. Pero el capítulo 12, donde empieza la parte de lo que nosotros tenemos que hacer al ver todo lo que Dios hizo a favor nuestro, es interesante los primeros 3 versículos. Acompáñenme, vamos a leerlos nuevamente. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo comienza esta parte en donde nosotros tenemos que hacer algo en respuesta a lo que Dios hizo por nosotros, pero no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Y es interesante que Pablo comienza diciendo que lo primero que nosotros debemos hacer al habernos salvado Dios y perdonado nuestros pecados es entregar nuestro cuerpo.
es consagrar nuestro cuerpo para el servicio de Dios. Cuando nosotros no éramos cristianos, este cuerpo lo poníamos para el servicio del pecado. Pero ahora que Dios nos salvó, nosotros debemos consagrar este cuerpo para el servicio a Dios. También nos dice que no debemos amoldarnos al mundo. ¿Qué significa eso? Que no debemos vivir como vive este mundo. ¿Y qué es el mundo según la Biblia? Es un sistema perverso, anti Dios. Es la manera en cómo viven las personas que no tienen a Dios. Y Pablo dice, nosotros ahora que somos cristianos, ahora que somos hijos de Dios, ahora que Dios nos perdonó, no debemos vivir como el mundo. Debemos ser diferente al mundo, no amoldarnos a cómo vive la gente de este mundo. Y en tercer lugar dice, debemos renovar la mente. ¿Qué significa renovar? Sacar todos esos pensamientos humanistas y egoístas que los heredé de mi vieja naturaleza y poner ahora la palabra de Dios. Ahora tengo que pensar como un hijo de Dios, no como alguien del mundo. Entonces, esos son los primeros deberes que yo tengo que hacer cuando considero que Dios me ha salvado, me ha perdonado, me ha hecho un hijo de Dios. Mi cuerpo ahora lo sirve a Dios. Ya no vivo como el mundo y ahora yo voy a renovar mi mente. ¿Y cuál va a ser el resultado de esas cosas que yo haga? Entonces voy a poder conocer la voluntad de Dios. Voy a poder saber qué es lo que Dios quiere y espera de mí. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios, dice la Biblia, es buena, agradable y perfecta. Pero los versículos 3 al 8 que vamos a estudiar en esta mañana, Pablo va a mencionar otra de las cosas que de nosotros debemos hacer como respuesta a lo que Dios hizo por nosotros. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? No para ser salvos, porque ya somos salvos, sino en respuesta, en gratitud a todo lo que Dios hizo por mí, sin merecerlo. ¿Y cuál es esa cosa que nosotros debemos hacer ahora que sabemos todo lo que Dios hizo por mí? Bueno, usar los dones. Usar los dones. Pablo aquí menciona 7 dones. Usar esos dones para bendecir y servir a la iglesia. Ahora bien, esto nos enseña que hemos sido salvados para servir. Hemos sido salvados para servir, no para estar sentados o ser espectadores. Ciertamente hemos sido salvados no por obras, pero sí hemos sido salvados para realizar obras. Las obras o el servicio son el resultado de alguien que ha sido salvado por Dios. La Biblia dice claramente que nosotros no somos salvos por obras, somos salvos por medio de la fe. Pero una vez que Dios nos salva, somos salvados para obras. Ahora, para llevar adelante este deber, Dios nos ha otorgado diferentes dones a cada uno. Pero alguien se estará preguntando, ¿y qué es un don? ¿Qué es un don según la Biblia? Bueno, un don es una capacidad o habilidad espiritual o sobrenatural que Dios nos ha dado en el mismo momento de nuestra conversión. ¿Con qué propósito? Beneficiar a la iglesia de Cristo. Cuando el Señor nos salvó, en ese día que el Señor nos cambió el corazón, nos convirtió, nos hizo hijo de Dios, nosotros sin saberlo, Dios puso en nuestro corazón un don o varios dones, que con el paso del tiempo tenemos que descubrir cuáles son esos dones. Pero Dios puso esos dones en nuestra vida, esa capacidad espiritual sobrenatural, para beneficiar a la iglesia. Ahora, existe una diferencia entre un don y un talento. Un talento
es una capacidad o habilidad natural dada a todos los hombres en el día de su nacimiento físico. Toda persona que viene a este mundo, al nacer, Dios le ha otorgado un talento, una capacidad natural que lo tienen todos los hombres. Pero el don espiritual es algo que Dios le ha dado solamente a aquellos que son sus hijos, a aquellas personas que se han arrepentido de sus pecados y han pasado a convertirse en hijos de Dios. Entonces, el talento es un don natural que lo reciben todos los seres humanos, sean creyentes o no, pero el don es una capacidad espiritual que solamente lo reciben los cristianos, los hijos de Dios, cuando en el nuevo nacimiento, en su conversión. Así que si tú eres un cristiano, tú tienes por lo menos un don. Es imposible que seas un cristiano y no tengas un don. Como también es imposible que tengas un don espiritual y no seas un cristiano. Entonces aquí en este pasaje vamos a ver algunas verdades que se desprenden de este pasaje tocante al servicio que es mi deber hacia en la iglesia. Es decir, es mi deber en respuesta a lo que Dios hizo a favor mío para beneficiar y bendecir la iglesia. Entonces Pablo va a comenzar en primer lugar con una exhortación. Vamos a ver el versículo 3. Dice Pablo: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pablo, como apóstol de Jesucristo, apela a su autoridad que había recibido no por méritos, sino por gracia, a exhortar a todos los creyentes a usar los dones de una manera correcta. De una manera correcta. ¿Y cuál es esa exhortación que Pablo hace aquí? Despojarnos del orgullo, de la arrogancia, por medio de una mente moderada, sana y equilibrada. Dice, cada uno piense de sí con cordura. Querido hermano, si quieres usar esos dones que Dios te ha dado para servir a la iglesia, debes despojarte del pecado del orgullo. Y aquí el pecado del orgullo tiene dos direcciones. El pecado de la superioridad, el creerte mejor que los demás, y el pecado de la inferioridad, el creer que eres menor que los demás. Porque el pecado de la inferioridad no es nada más y nada menos que orgullo. La inferioridad también es orgullo. En primer lugar, si quieres servir y bendecir a la iglesia, debes despojarte del pecado de la superioridad. ¿Y cuál es ese pecado? Dice el texto, tener un alto concepto de sí mismo. Ese es el pecado de la superioridad. Por ejemplo, aparentar ciertos dones cuando en realidad no los tengo. Especialmente esos dones que tienen que ver con esos dones públicos y visibles o tienen que ver con el liderazgo. Pero también debes despojarte del orgullo al usar los dones para autopromocionarte, buscando el aplauso y el reconocimiento de los demás. Esta clase de servicio no bendice a la iglesia, sino más bien la perjudica. Si Dios me ha dado dones y yo lo uso creyendo que soy mejores que los demás, eso va a perjudicar a la iglesia. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a uno mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Sin duda que este pasaje nos muestra que el orgullo
no forma parte del servicio, sino que el servicio consiste en ser humilde y buscar el bien del otro. En eso consiste el servicio. Si yo soy orgulloso, hermano, no puedo servir porque no estoy buscando el bien del otro, estoy buscando mi propio bien. Pero en segundo lugar, Pablo dice que debes despojarte del pecado de la inferioridad, ¿m? Que es otra característica del orgullo. Pablo dice que debo tener un concepto de sí mismo con cordura, ni creerme más, ni creerme menos. Ahora, el que tiene el pecado de la inferioridad, que también es orgullo, piensa y dice lo siguiente: mi don no es tan importante. O también dice, siento que soy un inútil, que no sirvo para nada. Alguien definió esta clase de pensamiento como orgullo disfrazado de una falsa humildad, que nace de un espíritu perezoso. Las personas que dicen, yo no sirvo para nada, a mí nada me sale bien, en realidad esa afirmación está basada en la pereza, en la pereza. En el fondo, esa persona no quiere servir, no quiere comprometerse, porque servir requiere esfuerzo, tiempo y trabajo. En realidad, a estos creyentes no les interesa la vida de los otros creyentes. Ellos buscan su comodidad, evitando toda clase de responsabilidad. Por esta razón, Pablo dice, piensa con cordura acerca de ti mismo, ni creerte más, ni creerte menos. Piensa con cordura. Y es interesante que la palabra cordura, la palabra contraria es locura. Contrario a cordura es locura. En palabras más sencillas, Pablo nos está diciendo a nosotros, no cometas la locura de usar tus dones para buscar reconocimiento, ni tampoco cometas la locura de descuidar tus dones para vivir en la pereza, porque ambas actitudes son síntomas del orgullo. Tanto el uno como el otro no bendice a la iglesia. En 1 Pedro 4:10, vamos a buscarlo, un versículo muy interesante. Primera Pedro capítulo 4, versículo 10. Primera Pedro 4, versículo 10. Fíjese en lo que dice. Cada uno, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno, es decir, cada creyente tiene un don. ¿Y qué tiene que hacer con ese don? Ministrelo. Aquí hay una palabra interesante en este versículo. Es la palabra ministrelo. ¿Sabe de dónde procede la palabra ministrelo? De la palabra mini. Mini. Y la palabra mini significa alguien que se hace chiquito y pequeño. Alguien que se humilla con el único propósito de bendecir y servir a otros. Esa es la palabra ministrelo. ¿Te das cuenta que el don no tiene que ver con nosotros, sino con la vida de otros? Yo para servir tengo que hacerme chiquito, pequeño, humillarme
para buscar el beneficio de los demás. Los dones, según la Biblia, no fueron dados para mí, sino para servir y bendecir a otros, para servir y bendecir la iglesia de Cristo. Esto es lo que Cristo hizo por nosotros. Es lo mismo que hizo Cristo por nosotros. Dice Marcos 10:45 que Jesús dijo, yo no vine a esta tierra para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. ¿Cuál fue la misión de Cristo al venir a esta tierra? No ser servido, aunque Él merecía ser servido. Él es el Rey de la gloria, el Rey del universo. Pero dice, yo no vine para ser servido, yo vine para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Jesús no se miró a sí mismo, nos miró a nosotros, nos miró a nosotros. Por lo tanto, querido hermano, el orgullo es un gran obstáculo para el servicio, tanto el sentirte superior como el sentirte inferior. Y Pablo aquí en este versículo comienza con una exhortación. Cada uno, dice, que está entre vosotros, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le ha dado. A algunos Dios le ha dado más, a otros Dios le ha dado menos. Pero yo, si quiero servir y bendecir la iglesia, debo despojarme del orgullo de la superioridad o el orgullo de la inferioridad. Entonces, en primer lugar, vemos que Pablo da una exhortación. Ahora, en los versículos 4 y 5, Pablo va a dar una ilustración. Versículos 4 y 5 de Romanos 12. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Una ilustración. En la Biblia vamos a encontrar diferentes metáforas o ilustraciones acerca de la iglesia. Por ejemplo, podemos ver que en la Biblia se muestra a la iglesia como una familia, como un rebaño de ovejas, como un pueblo escogido, como un edificio, como la esposa de Cristo, siendo Cristo la cabeza, quien dirige y gobierna el cuerpo. Hay muchas metáforas. Pablo aquí usa la metáfora del cuerpo físico. Cuando Cristo ascendió al cielo, Él dejó a la iglesia como su cuerpo para que continuase con la obra que Él comenzó. Y cada creyente ha sido capacitado con dones, con habilidades, con capacidades para continuar la obra de Cristo en la tierra. Nosotros tenemos que entender eso. Cristo hace 2000 años vino a la tierra, comenzó una obra, se fue al cielo, pero dejó su cuerpo que es la iglesia, y la iglesia debe continuar la tarea que Él comenzó hace 2000 años. Pero mientras funcionamos como el cuerpo de Cristo en esta tierra, nosotros tenemos que recordar dos verdades fundamentales si queremos bendecir la iglesia, si queremos cumplir nuestro deber de servir a la iglesia. ¿Y qué se encuentran en estos versículos? Por ejemplo, en el versículo 4, Pablo nos va a decir que los miembros de la iglesia, aquellos que han sido salvados, perdonados por Cristo, somos diferentes. ¿Vieron que dice, fíjese lo que dice el versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función? Somos diferentes. Todos los que estamos aquí, que somos del Señor, somos diferentes.
Somos diferentes, no en valor, sino que somos diferentes en función. Cada creyente, Dios lo ha hecho diferente para cumplir una determinada tarea. Él de bendecir la iglesia. Como también el cuerpo físico, en nuestro cuerpo físico tenemos diferentes miembros, pero todos los miembros tienen una función. Por lo tanto, esta diferencia que Dios produjo en la iglesia no debe producir competencia, rivalidad, envidia, desprecio o contienda, porque Dios puso diferencias para complementarnos, no para competir. Es como en el matrimonio. En el matrimonio somos diferentes, pero no para competir, sino para complementarnos. Y Dios quiso que su cuerpo, la iglesia, haya miembros en los cuales todos sean diferentes. Lo mismo que pasa en nuestro cuerpo físico. Los dedos de la mano son diferentes a los dedos del pie. Son diferentes, pero ellos no compiten, al contrario, son un complemento para que el cuerpo pueda desarrollarse con normalidad. Las diferencias nos deben conducir a la unidad, a ayudarnos unos a otros. Tú tienes, hermano, lo que yo no tengo, y yo tengo lo que tú no tienes. Dios nos hizo diferentes. ¿Para qué, hermano? Para complementarnos. Para complementarnos. Me encanta dar esta ilustración que ya la he dado varias veces, pero por amor a los nuevos, donde se puede ver las diferencias de los creyentes, no en valor, en función. Supongamos que un hermano lo internan y tiene que estar varios días allí. Y los hermanos de la iglesia lo van a visitar. Y un día va el hermano que tiene el don de servicio a visitarlo. ¿Y qué va a hacer ese hermano que tiene el don de servicio? Le va a acomodar la cama, le va a acomodar los zapatos, lo va a ayudar a ir al baño. ¿Por qué? Porque él tiene esa capacidad y esa habilidad de servir. Al otro día va a ir otro hermano que tiene el don de dar. ¿Y qué va a hacer ese hermano? Ese hermano quizás no le va a acomodar la cama, ni le va a acomodar los zapatos, sino que ese hermano le llevará algo de dinero o algo de comida para su necesidad en ese momento, porque él tiene el don de dar. Él tiene esa capacidad de poder ver la necesidad que otros no lo ven. Al otro día va el hermano que tiene el don de enseñanza. ¿Y qué va a hacer ese hermano? Ese hermano no le va a acomodar la cama, ni le va a llevar dinero. Ese hermano le va a compartir una porción de la palabra de Dios de acuerdo a la situación que está atravesando, porque ese es su don. Y al otro día va el hermano que tiene el don de evangelismo, que tiene esa capacidad de predicar el evangelio a los que no conocen a Dios. Y ese hermano va a llegar y quizá va a hablar 1 o 2 minutos con el hermano que está internado. Se va a pasar a la otra cama del frente para predicarle a esa persona, porque ese es su don. Y quizás al otro día va el hermano que tiene el don de misericordia. Y ese hermano que tiene la capacidad de poder estar con aquellos que sufren, él quizás ni se va a dar cuenta que hay una persona ahí para evangelizar. Él va a querer pasarle la noche y ayudar a su familia, porque él tiene el don de misericordia. Ahora, hermanos, todos sirvieron a ese hermano que estaba internado, pero no todo, pero todos le sirvieron de diferentes maneras. ¿Alguien fue mejor que otro? No. Todos le sirvieron, pero cada uno lo sirvió de acuerdo a su don. Porque Dios, hermano, nos hizo diferente. Cada uno actuamos de acuerdo a nuestro don. Somos diferentes, pero tenemos todos una función. Todos una función. La segunda verdad que se desprende está en el versículo 5.
Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, todos miembros los unos de los otros. Cuando aparece los unos de los otros, eso implica que yo necesito al hermano y el hermano me necesita a mí. Somos dependientes, porque dice los unos a los otros. Esto habla de algo recíproco. Yo doy y yo recibo. Yo recibo y yo doy. Ningún creyente debe funcionar solo. Yo necesito de cada creyente y cada creyente necesita de mí. Ningún creyente debe funcionar solo. En la iglesia no hay llanero solitario. Yo necesito de usted, hermano, y usted necesita de mí. Acompáñame a 1 Corintios 12, 20 al 22, que también habla del tema de los dones. 1 Corintios 12, 20 al 22. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Hermanos, nos necesitamos. Somos dependientes los unos de los otros. Yo lo necesito a usted y usted me necesita a mí. La Biblia es contraria a la cultura de este mundo, porque este mundo promueve el individualismo, la independencia, la confianza en sí mismo, mientras que la Biblia promueve la dependencia, la unidad y la ayuda mutua. Es como que Dios nos dice, tú no puedes solo, me necesitas a mí y también necesitas a tus hermanos. Nadie puede crecer solo, necesitamos de los demás y hay algo maravilloso, los demás necesitan de ti, querido hermano. Por lo tanto, somos diferentes dentro de ese cuerpo que es la iglesia, pero también somos dependientes, porque Dios quiso hacernos así. Dios fue la idea de Dios hacernos diferentes. ¿Para qué? Para complementarnos. Y cuando funcionamos de esta manera, reflejaremos la maravillosa verdad que dice allí 1 Corintios 12, 26. Nos gozaremos con los que se gozan y lloraremos con los que lloran. Por ahí es más fácil llorar con los que lloran. Lo más difícil es gozarse con los que se gozan. ¿Por qué? Porque puede haber allí celo y envidia, ¿no? Pero cuando reconocemos que somos diferentes y dependientes, nos vamos a gozar con los que se gozan y vamos a llorar con los que lloran. Entonces, en primer lugar, vimos una exhortación a no creernos más ni menos para usar los dones, una ilustración, la iglesia es un cuerpo donde hay muchos miembros, pero todos los miembros somos diferentes y dependientes. Pero ahora vamos a analizar algunas instrucciones del versículo 6 al 8. Allí Pablo va a mencionar algunos dones y quizá alguno de los que está aquí pueda identificar, ese es mi don. Porque vamos a ver allí la lista de unos 7 dones. Vamos a ver algunas instrucciones. Dice el versículo 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, es decir, Dios nos da ese don por gracia, no es que lo merecemos. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. En estos versículos 6 al 8, Pablo no solo da una lista de los dones, sino que también da instrucciones de cómo deben usarse esos dones
para que sea de provecho y bendición a la iglesia. Como dije en una predicación acerca del libro de Corintios, hay dos pecados concernientes a los dones dentro de la iglesia. El pecado número uno es que yo no sepa cuál es mi don. Ya tengo 3, 4, 5, 10 años de creyente y todavía no sé cuál es mi don, cuál es mi función dentro de la iglesia de Cristo. Hermano, eso es como que yo le daría a usted un regalo y usted nunca lo abre, ese regalo, porque el don es un regalo. Dios te dio un don, una capacidad, una habilidad para bendecir su esposa, la iglesia, y tú todavía no sabes cuál es ese don. Y ya tienes 5, 10 años en la iglesia. No sabes para qué estás en la iglesia, cuál es tu función dentro del cuerpo de Cristo. Ese es un pecado concerniente a los dones. Pero el segundo pecado es usar el don que Dios te ha dado, pero usarlo incorrectamente, no para bendecir la iglesia, sino para tu propia gloria. Entonces, hay dos pecados en concerniente a los dones, hermano, y que tenemos que tener cuidado. No saber cuál es mi don, y si yo no sé cuál es mi don, no lo estoy usando. Y si no lo estoy usando, no estoy bendiciendo a la iglesia, estoy privando a la iglesia de ser bendecida. O saber cuál es mi don, usarlo, pero usarlo para mi propia gloria, no para beneficiar a la iglesia. Y aquí Pablo va a dar la lista de 7 dones y la forma en que se deben usar esos dones. Él dice en primer lugar el don de profecía. Este don no es predecir o adivinar el futuro, sino que aquí significa proclamar y predicar la palabra de Dios. Hay creyentes que tienen la capacidad de predicar la palabra de Dios con valor y determinación. En la antigüedad, más especialmente en el Antiguo Testamento, los profetas hablaban de parte de Dios un mensaje que recibían por medio de una visión o un sueño. Pero hoy, en el Nuevo Testamento, el profeta o predicador habla de parte de Dios el mensaje que ya está revelado en la Biblia. Dios ya dijo todo lo que tenía que decir y está en la Biblia. No hay nada nuevo. Y el que tiene el don de profecía es aquella persona que va a predicar lo que está en la Biblia. No va a inventar nada. Ahora, ¿cómo debe ejercitarse ese don? Dice Pablo. El que tiene el don de profecía, ejercítelo conforme a la medida de la fe. ¿Qué significa esto? Que el que predica la palabra debe hacerlo conforme a todo el conjunto de doctrina que está revelado en la Biblia. Hermano, cuando aparece en la Biblia la palabra fe, no siempre se refiere a la fe para salvación. A veces se refiere, y aquí es donde se refiere, al conjunto de doctrina que está en la palabra de Dios. Ahora, el que tiene el don de predicar debe ejercer ese don asegurándose de que está diciendo lo mismo que dice la Biblia. El predicador no puede agregar ni quitar nada de lo que ya está revelado en la Biblia. El predicador debe someterse a las escrituras, no la escritura debe someterse al predicador. Entonces, el que tiene el don de predicar debe asegurarse de predicar lo que está en la Biblia. Ni más ni menos. En segundo lugar, Pablo dice el que tiene el don de servicio. La palabra servicio es la palabra diaconía. De ella proviene el oficio diácono. Estos creyentes son los que sirven, ayudan en las necesidades materiales de la iglesia. ¿Dónde encontramos las personas que tienen el don de servicio? Bueno, estos creyentes se los ve normalmente en la limpieza, en la cocina, en el transporte y en el mantenimiento del templo. Ellos siempre están activos y disponibles. Ellos ven la necesidad que otros no ven. Los hermanos que tienen el don de servicio
están involucrados en estas áreas, en las cosas materiales de la iglesia. ¿Y cómo debe ejercitarse este don? Pablo dice, el que tiene el don de servicio en servir. ¿Qué significa esto? Que si tú tienes este don, el don de servicio, hazlo prontamente y no esperes que alguien te empuje a hacerlo. En la iglesia lo que nunca falta son necesidades. Por ejemplo, más adelante en los versículos 11 del capítulo 12, dice, en lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Pablo apela que el servicio que se hace para el Señor debe hacerse debe hacerse sin pereza, con entusiasmo, porque lo estamos haciendo para el Señor. Entonces el que tiene el don de servicio debe hacerlo con entusiasmo, porque lo está haciendo para el Señor. Todo servicio que hagamos para los hermanos, se lo estamos haciendo al Señor. El Señor en el día final dirá a sus redimidos, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Y allí el Señor habla de haber asistido a esos hermanos con alimento, con ropa, acompañamiento en sus situaciones difíciles. Si tú tienes el don de servicio, dice Pablo, úsalo con prontitud, con entusiasmo y sin pereza. Y sirve al usar este don no para buscar aplauso ni recompensa. Hermano, cuando tú sirves al Señor aquí en la tierra, no esperes aplauso ni recompensa. ¿Saben por qué? Porque la recompensa está en los cielos, no acá. También Pablo dice en tercer lugar, el que tiene el don de enseñanza o el que enseña en la enseñanza. ¿Qué significa el don de la enseñanza? El don de maestro. Es aquel creyente que puede interpretar y enseñar la verdad de Dios de una forma tan clara y sencilla que hasta un niño lo pueda entender. Este don debe estar en todos aquellos hombres que anhelan el pastorado. Un hombre puede tener este don, esta capacidad de enseñar las escrituras de una forma tan clara y no ser un pastor. Pero es imposible ser un pastor y no tener este don. ¿Por qué? Porque la tarea de un pastor es alimentar al rebaño, es dar de comer la palabra de Dios. ¿Y saben algo? ¿De dónde proviene la palabra pastor? De la palabra pasto. Pasto. Es decir, el pastor es aquella persona que lleva las ovejas al pasto, las alimenta, les da la palabra. Pero para eso tiene que tener el don de enseñanza. Y Pablo dice, ¿y cómo debe ejercitarse este don? Conforme a la enseñanza, es decir, en conformidad a la sana doctrina. Es decir, limitarse a enseñar lo que dice la Biblia y no sus puntos de vista o lo que a él le parece. Este hombre debe ser fiel a las escrituras sin importar si a la gente le agrada o le desagrada. El que tiene el don de enseñanza tiene que hablar lo que dice la Biblia. No importa si a la gente le agrada o no le agrada. Pablo le dijo a Tito en el capítulo 2, versículo 1, Tito, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y punto. Habla lo que dice la Biblia. Lamentablemente hoy hay muchos ministros que hablan lo que la gente quiere escuchar y no lo que Dios quiere decir. El que tiene el don de enseñanza debe hablar lo que dice Dios, no lo que la gente quiere escuchar. En cuarto lugar, el don de exhortación. Esta palabra significa llamar a alguien al lado de uno. Tiene que ver con animar, consolar, fortalecer, pero también significa reprender a aquellos creyentes que se están desviando o reprenderlos a dejar un pecado o un mal hábito, pero debe hacerse esto con mansedumbre y gracia.
Pero en términos generales, exhortación significa animar, consolar con la palabra a aquellos que están atravesando una tribulación. Los que tienen el don de exhortación son mayormente los consejeros, aquellas personas que son consejeros. Y aquí hay algo interesante en estos primeros tres dones. El don de profecía proclama la verdad. El don de enseñanza explica la verdad. Y el don de exhortación te anima a obedecer la verdad. Ahora, ¿cómo debe utilizarse el don de exhortación dentro de la iglesia? El que tiene este don debe limitarse a exhortar y no a maltratar o castigar a los creyentes. ¿Mm? El que exhorta lo debe hacer para curar, no para lastimar, recordando que él puede el día de mañana estar necesitando una exhortación. ¿Y cómo le gustaría que lo exhorten? Con gracia, con mansedumbre. En quinto lugar está el don de repartir o dar, dice Pablo, el que reparte con liberalidad. Este don está relacionado con distribuir o dar de los bienes materiales que uno posee. Este hermano, el que tiene el don de dar, tiene la capacidad y habilidad de ser generoso, dadivoso con los bienes materiales que él tiene. Ellos no solo abren su mano, sino que también abren su corazón y también abren su hogar. Estos creyentes están siempre enfocados en las necesidades materiales de sus hermanos. Ellos ven lo que otros no ven y están prontos a suplir las necesidades. El que tiene el don de dar va a ver lo que otros no ven. Ese hermano tiene la zapatilla rota y quizás los demás ni lo vieron, pero él lo vio y sale corriendo a suplir esa necesidad, porque tiene esa capacidad, esa habilidad de dar, de ser generoso, de ser dadivoso. Ahora, ¿cómo debe utilizarse el don de dar? Pablo dice con liberalidad, es decir, sin cesar, sin dolor a la hora de dar, sin fingimiento, sin doblez, sin esperar reconocimiento. Ellos deben dar aunque nadie se lo agradezca. En sexto lugar, presidir. También Pablo dice, el que preside con solicitud. Esta palabra significa estar de pie al frente de otros. Ilustra a un piloto que se encarga de guiar una embarcación. Son personas que tienen la capacidad de guiar un grupo de personas y ellos logran que esas personas lo sigan. Está hablando con aquellas personas que son líderes en la iglesia, que tienen la capacidad de mover un grupo de personas y hacer lo que ese líder quiere hacer. Ahora, ¿y cómo debe este hermano que tiene el don de liderazgo, de presidir, de ponerse al frente de un grupo, cómo debe hacerlo? Con solicitud, dice Pablo. ¿Qué significa esta palabra? Con prontitud, con celo, con entusiasmo, con gusto, y no como una obligación o una carga. Además, hermanos, nadie quisiera seguir a alguien que está desanimado o fastidioso. El líder debe tener entusiasmo. El líder debe contagiar entusiasmo para que las personas lo sigan. Y por último, Pablo dice misericordia. Este don consiste en asistir a aquellas personas que pasan por un tiempo de sufrimiento, enfermedad o soledad. Los creyentes que poseen el don de misericordia son personas compasivas, son personas que tienen el corazón del buen samaritano, porque se relacionan mayormente con aquellas personas que la mayoría no quisieran atender ni ocuparse. Son personas que donde hay alguien que sufre, ahí está Él, porque Dios le ha dado esa capacidad. ¿Y cómo deben realizar este don? Dice Pablo, con alegría, con alegría.
no quejándose o sin gozo, sino hacerlo con la alegría de saber que estoy ayudando a alguien que lo necesita. Entonces, resumiendo el pasaje de versículo 3 al 8, diríamos lo siguiente: todo creyente, todo verdadero creyente, ha recibido dones, capacidades, habilidades para bendecir la iglesia, pero todos los creyentes somos diferentes, porque tenemos diferentes dones, tenemos diferentes talentos, tenemos diferentes temperamentos y diferentes experiencias, pero a su vez somos dependientes de los otros. Y si queremos bendecir a otros con los dones, debemos despojarnos del orgullo, pero el orgullo de la superioridad y el orgullo de la inferioridad. Y aquí surge una pregunta: ¿cómo yo puedo saber cuál es mi don? Porque si tú eres un verdadero cristiano, Dios te ha regalado un don, por lo menos uno. ¿Cuál es? ¿Cómo yo puedo saber cuál es el don que Dios me ha regalado? Bueno, en primer lugar, involúcrate en servir a otros. Nadie va a descubrir su don si solo vienes a la iglesia, participa del culto y hasta el otro domingo no apareces. La manera de descubrir tu don es involucrándote en diferentes ministerios y tareas y servicio en la iglesia, y donde tú experimentes fervor, facilidad y fruto, ese es tu don. ¿Cómo yo puedo saber cuál es mi don? Bueno, recuerda las 3 F. Lo que tú haces, tienes fervor, entusiasmo. Lo que tú haces, lo haces con facilidad, no te cuesta. Y lo que tú haces tiene frutos. Siempre habrá alguien que te hará saber que fuiste de bendición con tu servicio. Entonces, ¿cuál es mi don? Donde yo veo facilidad, fervor y fruto. Ese es mi don. Dios quiere que ahí yo trabaje, porque ese es el don que Dios me ha dado. Número 2, pregúntale a otros miembros de la iglesia qué don ven en ti. Anímate y pregúntale a otro hermano, ¿qué don ves en mí? Porque a veces puedes creer que tienes cierto don, pero otros no lo ven. ¿No lo ven? O también puedes creer que no tienes ese don, pero otros sí lo ven en ti. Una de las maneras prácticas es preguntarle a alguien que tiene cierto don si él ve ese don en ti. Por ejemplo, si alguien tiene el don de enseñanza, pregúntale a ese hermano si ve en ti que tú tienes el don de enseñanza. El que tiene el don de enseñanza sabe en la congregación quién lo tiene. El que tiene el don de servicio sabe en la congregación quién tiene el don de servicio. Pregunta a otros, ¿qué don ves en mí? Quiero terminar con 2 breves conclusiones. Y esto es muy importante, hermanos, lo que voy a decir en este momento. Y lo voy a repetir. El creyente que se involucra en el servicio al Señor está demostrando que los demás son más importantes que Él. El creyente que se involucra en el servicio al Señor está demostrando que los demás son más importantes que Él. El servicio, hermano, combate el egoísmo y fomenta la unidad, la comunión en la iglesia. No la pereza. No la pereza. Entonces, si yo me involucro en desarrollar mis dones en la iglesia para bendecir la iglesia, estoy demostrando ante Dios y ante la iglesia que la iglesia es más importante que yo. Más importante que yo. En segundo lugar, el creyente que sirve a los demás
está reflejando el carácter de Cristo. ¿Tú quieres parecerte a Cristo? Sé un siervo. Sirve. Jesús dijo, yo no vine para ser servido, vine para servir y dar mi vida en rescate por mucho. Él, el Rey del universo, vino a servir. ¿Quién eres tú y quién soy yo para no servir? Que somos criaturas mortales, pecadoras, que hemos sido beneficiados de la gracia de Dios al perdonar todos nuestros pecados. Si tú quieres reflejar a Cristo, sé un servidor, no un espectador. Porque Cristo reflejó una vida de servicio y sacrificio. Dice la Biblia que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo no vino para ser servido, vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y nosotros también estamos en este mundo. Y Dios nos salvó, hermano, no para ser servido, sino para servir y reflejar a Cristo, a Cristo. Hermano, no vengas a la iglesia diciendo, ¿qué puede hacer la iglesia por mí? Ven a la iglesia diciendo, ¿qué puedo yo hacer por la iglesia? Sé un instrumento en las manos de Dios para bendecir la iglesia, para que cuando te vayas de este mundo dejes un legado y te podamos recordar que vos fuiste un siervo, una sierva, un servidor y no un espectador. Que fuiste alguien que fuiste de bendición para la iglesia. Y cuando llegue el día final y estés delante del Señor, el Señor te pueda decir, ven buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, estamos en este mundo para servir, no para ser servidos. Y de esa manera reflejaremos a Cristo. Y para aquellos que no son del Señor, la Biblia dice que toda persona que todavía no es del Señor, no forma parte de la iglesia. Es una persona que vive para sí mismo. Es una persona que se ama a sí mismo. Una persona que se ama a sí mismo da como evidencia de que Dios no está en su vida. Cuando Dios salva a una persona, esa persona deja de amarse a sí mismo y empieza a amar a Dios y empieza a amar al prójimo. Pero si tú quieres amar a Dios y al prójimo, Dios tiene que cambiar tu corazón. La Biblia dice que todos somos pecadores. Todos hemos quebrantado la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, y no podemos ir al cielo porque Dios es 3 veces santo y nosotros somos pecadores. Pero hace 2000 años Cristo envió a su Hijo, a Cristo. Dios envió a su Hijo a Cristo para morir por nosotros, tomar nuestro lugar. La Biblia dice, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. La Biblia dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Pero qué pecadores? Aquellos pecadores que se arrepienten. Aquellos pecadores que dicen, Señor, yo estoy viviendo para mí mismo, yo quiero vivir para ti y para el prójimo. Quiero vivir para aquel que un día murió por mí en la cruz. Cristo en la cruz murió por los pecadores, pero por los pecadores que se arrepienten. Y al tercer día dice la Biblia que resucitó, se levantó de la tumba, venció al Satanás y al pecado. Y hoy dice, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día el cual juzgará al mundo con justicia. Un día Cristo viene a la tierra y viene a buscar a su iglesia, a todos aquellos que han sido perdonados y redimidos por su sangre. Pero aquellos que no se han arrepentido de sus pecados, la Biblia dice que habrá para ellos condenación. Por eso, querido amigo, ven a Cristo hoy. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al cielo si no es por mí. Sin Cristo no hay esperanza, no hay propósito de vida. ¿Saben? Las personas más miserables, más solitarias, son las personas que viven para sí mismos. Son las personas que viven de espaldas a Dios. Ven a Cristo hoy y tu vida tendrá sentido. Y estarás sirviendo y trabajando y viviendo para algo que tiene trascendencia eterna. Porque la Biblia dice que todo lo que hagamos para el Señor en esta tierra será recompensado en los cielos.
Le invito a que se pongan de pie, vamos a orar. Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por Cristo, porque Él es nuestro modelo a seguir en esta vida, en esta corta vida, el de poder servir y no ser servido, el de vivir para Dios y para los demás. Señor, pon en nosotros, Señor, ese espíritu de servicio, que dejemos de mirarnos a nosotros mismos y vivamos para aquellas cosas que tienen trascendencia eterna. Señor, despierta en nosotros ese sentimiento que tenía Cristo, que Él no vivía para sí mismo, vivía para los demás. Ayúdanos a ser instrumentos útiles en tus manos para bendecir tu iglesia hasta que tú nos vengas a buscar. Y oramos por aquellas personas que aún no te conocen, que no son parte de la iglesia, de la familia de Dios. Que el Espíritu Santo traiga convicción de pecado y ellos puedan verse pecadores, imposibles de salvarse por sí mismos y vengan a Cristo, el único y suficiente Señor y Salvador. Señor, bendice y honra tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios bendiga su palabra, hermano.